pantalla. Y entonces, bueno, decíamos que cuando un paciente tiene un problema de diabetes y que es un paciente que no se cuida, pues va a tener que utilizar como forma de obtención de energía la, a las grasas, ¿no? Y esas grasas, bueno, pues se van a utilizar o se van a degradar en forma parcial. Esta parcialidad es lo que va a hacer que se generen los cuerpos cetónicos y que tienen un impacto importante cuando hablamos de pacientes. Permítanme, se está agotando la batería. Entonces, vamos a tener que estos pacientes, pues van a ir quemando grasas, ¿sí? Y que estas grasas se forma parcial y es lo que va a hacer que se formen estos cuerpos cetónicos que van a tener un impacto importante sobre el pH sanguíneo. Sí, entonces de repente oímos que los pacientes llegan, sí, con una glucosa muy descompensada a nivel de urgencias, por ejemplo, y la condición es que esta cetonuria, bueno, pues va a impactar directamente, sí, en ese pH sanguíneo y va a complicar, ¿no? Entonces, estos son los causantes de la famosa acidosis metabólica que no es conveniente en esos pacientes. Sí, y esta cetonuria, bueno, se puede presentar en otras condiciones, como les comentaba, puede ser cuando el paciente ha tenido vómito, si ha tenido diarrea, ha presentado deshidratación, pacientes que tienen unas dietas así muy, muy rigurosas, en donde generalmente cuando quieran bajar de peso, lo primero que tienen que dejar de consumir son azúcares, porque entonces estamos obligando al organismo a quemar grasa. De lo contrario, le damos muchos azúcares y entonces estos se van a convertir en grasa en algún momento. Entonces, la cetonuria también la provoca el exceso de salicilatos o a veces el tomar algunas vitaminas por automedicación. Bien. La parte exócrina, que es otra importante y bastante, porque esta parte exócrina se va a encargar de formar el jugo pancreático. Sí, aquí podemos ver en este esquema, pues mucho mejor cómo están distribuidos los famosos islotes de Langerhans, que por eso están así solitos, por eso son islotes, y son los encargados de la función endocrina y que van a vertir estas enzimas directamente a torrente sanguíneo. Y por otro lado, los acines o acinos pancreáticos, que van a ser estas bolsitas que van a tener contacto directo con el conducto, ¿sí?, pancreático, que va a llevar este jugo justamente hasta el duodeno. Y aquí hay un enlace importante con lo que viene siendo la vesícula biliar, que aquí no está dibujada, pero la imaginamos aquí arriba, una bolsita verde, y que por aquí van a salir los ácidos biliares y que se vierten en el mismo conducto. Esta es la razón por la cual a veces pacientes que tienen condición de generar cálculos biliares y que se depositen en esta zona van a condicionar el que también se afecte el páncreas. ¿Por qué? Bueno, pues porque está obstruida la vía de salida. Esto va a generar inflamación también en el páncreas. Sí, es una condición extraordinaria, pero para que vean que pues todo nuestro organismo internamente está relacionado, ¿no? Todos los órganos van a tener cierta comunicación. Sin olvidar que también está por aquí el hígado y que el hígado es muy grande y que este hígado también se puede inflamar y por lo tanto provocar que pues se empuje un poco al páncreas o lo irrite, ¿no? Por la misma inflamación de este hígado. Bien, el jugo pancreático no tiene color, no tiene olor, es un líquido transparente. Y vean su pH, aquí hay un cambio drástico, va de 8.1 a 8.5. Esto hace que el alimento que viene tan ácido del estómago, ¿sí?, en este momento, al llegar a la zona del duodeno y vertirse el jugo pancreático, aquí se neutralice ese pH tan ácido y favorezca que este jugo pancreático, que es muy rico en enzimas,
tengan un medio ideal para que estas enzimas puedan realizar su trabajo digestivo. Sí, sabemos que las enzimas tienen un pH óptimo de trabajo, ¿sí? Debe haber presencia también de electrolitos y, por supuesto, ¿sí? Las condiciones ideales para que puedan realizar cada una de sus funciones. Entonces, este jugo va a tener tres cosas importantes: agua, electrolitos y enzimas. Dentro de esto vamos a tener que los bicarbonatos serán una parte muy importante porque es la que hace el cambio del pH y favorece, repito, la activación y el trabajo de las enzimas. Los cloruros, fosfatos y otros iones, que inclusive pues a veces hasta se pueden hacer titulaciones, ¿sí? Para saber de cuánto está siendo la concentración de alguno de estos análitos. El contenido enzimático es muy rico, ¿sí? Va a haber enzimas de tipo proteolítico y peptidasas, que sabemos la condición, ellas degradan proteínas. Y como ejemplos, bueno, aquí hay algunos: tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasas, elastasas, colagenasas. Las aminolíticas, que se van a encargar de degradar almidones, ¿sí? Es decir, cuando tenemos carbohidratos muy complejos llamados almidones. Y una de las importantes es la amilasa pancreática. Sabemos que también existe la amilasa salival, pero esa se genera, ¿sí? A nivel de boca. Como estamos hablando de la función pancreática, pues nos remitimos a esta parte que tendrá también su labor con respecto a degradar o seguir degradando a los almidones de los alimentos. Las nucleasas, que trabajan sobre DNA y RNA, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, y las lipolíticas, por supuesto, que van a estar implicadas en la degradación de los lípidos e inclusive los deacilglicéridos. Para esto tenemos a la lipasa, fosfolipasas y esterasas. A veces es un poco complicado cuantificarlas a nivel sérico, y por eso se van a hablar de algunas pruebas especiales que les tocaron a algunos de sus compañeros con respecto a esta función pancreática, y se pueden determinar a veces en heces. Bien, la amilasa pancreática va a ser una enzima, ustedes ya la abordaron desde el punto de vista laboratorio. Y pues sabemos que el pH óptimo de trabajo es de 7 y va a tener nombres alternativos, ¿sí? Se puede llamar 1,4-alfa glucanohidrolasa, o le podemos decir glucogenasa. Entonces, más amigable amilasa, y es como la vamos a estar trabajando. Esta enzima es dependiente de los iones cloruros. Y esto es importante porque, nuevamente, les recuerdo que las enzimas pues son muy quisquillosas. Si les falta por ahí algunos iones, o les falta una coenzima, o no tienen el pH correcto, estas enzimas ya no trabajan bien. Y más allá, bueno, de recordar eso, el asunto de los anticoagulantes, que vamos a tener cuidado porque son quelantes de algunos iones. Y esos iones a veces favorecen la utilización o la participación activa de la enzima. Entonces, la alfa-amilasa pues rompe los enlaces 1,4-glicosídicos y nos va a formar moléculas mucho más amigables, más chiquitas, ¿sí? Que pueda utilizar el organismo. Maltotriosas, maltosa, la propia glucosa, y las dextrinas es lo que se va a generar de toda una molécula grande de almidón. Lo importante de esto es saber que cuando existe una pancreatitis aguda, pues la sintomatología es muy especial, y generalmente se confunde con un problema estomacal. ¿Por qué? Porque esta pancreatitis se genera a veces o da inicios de que existe cuando se ha comido algo muy rico en grasa, y a veces se ha acompañado hasta con alcohol. ¿Sí? Pensamos en una comida familiar en fin de semana, en donde pues está aquellas carne asada, o a veces las carnitas, ¿sí? Todo aquello que a veces le ponemos chorizo y una serie de cosas, y que generalmente a veces no nos gusta acompañar con nada verde, ¿no? Que no contamine lo verde,
a esas ricas grasas. Entonces, a veces los pacientes después de una comida rica en grasas y la ingesta de alcohol, eh, pues por la tarde-noche pueden tener malestar. Este páncreas puede llegar a inflamarse y dar dolor a nivel abdominal, que lo confundimos con un problema a nivel de el estómago. Esta pancreatitis a veces va acompañada hasta de fiebre. El proceso inflamatorio puede generar que exista fiebre. Y eso entonces va a condicionar que el paciente piense que le hizo daño la comida, pero que es una infección. ¿Por qué? Porque tiene fiebre. Y no necesariamente es eso. Entonces, pues a veces se automedican, a veces esperan en casa, se toman algo para que se les vaya pasando el dolor, etcétera, etcétera. Y ahí, pues no se puede dar bien cuenta el paciente que se empieza a liberar esta amilasa por el efecto de la propia inflamación del páncreas. Entonces, los valores se aumentan en una pancreatitis aguda, los valores de amilasa en las primeras 24 horas. Ahorita veremos un gráfico donde hay un aumento súbito, ¿sí? Y después aparece normal entre 4 y 6 días. De tal suerte que si el paciente se quedó en casa, no fue al médico, no se hizo pruebas para ver si es un problema pancreático, pues a lo mejor en 4 o 5 días ya se siente bien, ¿sí? Pero porque no tanto que se sienta bien, sino que la amilasa ya va a estar en condición normal. ¿Por qué? Porque la amilasa se puede eliminar a nivel renal. Entonces eso va a hacer que sus valores bajen pues más rápido. Sin embargo, la amilasa puede estar bajando en cuanto a sus niveles de actividad, mientras que la lipasa va a ir aumentando. Ahorita vamos a ver ese comportamiento. Entonces, las enzimas se liberan en diferentes tiempos. Esa es una de sus ventajas. Y esto va a depender mucho de sus pesos moleculares también. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar amilasa aumentada? En casos de parotiditis, es decir, paperas, obstrucciones intestinales, embarazo ectópico, una peritonitis, un quiste o un pseudoquiste localizado a nivel de páncreas, y otras condiciones como una úlcera gástrica, pancreatitis crónica, alguna enfermedad tiroidea. Sin embargo, los valores de amilasa también pueden estar disminuidos cuando un paciente ya tiene una hepatopatía grave. Hablar de una hepatopatía pues significa que el hígado ya está muy dañado y que quizá los órganos accesorios, como puede ser el páncreas, también ya están teniendo cierto daño que condiciona que ese páncreas ya no trabaje tan bien y que los niveles enzimáticos vayan a la baja. Entonces, recuerden que un proceso crónico, un proceso de un paciente ya muy grave, va a tener ese dato en donde vamos a encontrar las enzimas disminuidas, pero no porque el paciente esté mejorando, sino porque el órgano ya está tan dañado que pues ya no hay más células que estén conteniendo a esas enzimas, ¿sí? Y bueno, el fundamento no me detengo mucho, ustedes ya lo vieron a nivel en laboratorio y saben que se puede hacer por método espectrofotométrico midiendo el cambio de coloración, que generalmente puede ir de amarillo hasta verdoso, dependiendo de cuánto para-nitrogenil se esté formando. Si la enzima va cortando y entonces se va liberando moléculas, perdón, que van a estar generando color. No me detengo mucho y ustedes lo vieron con detalle en el laboratorio. Y vamos a hablar de la lipasa. La lipasa está localizada en hígado, en estómago, también está en intestino, los leucocitos, células adiposas y la encontramos también hasta en la leche. ¿Sí? Y obviamente pues a nivel pancreático donde tiene su función fundamental. Esta lipasa pues lo que va a hacer es cortar, ¿sí? A la molécula que contiene los triacilglicéridos, ¿sí? Y va a formar moléculas más pequeñas como es el diaglicerol y acilglicerol. Estas también van a tener una codependencia respecto a sales de sodio y potasio, ¿sí?
Y también, pues, tiene un nombre alternativo que se puede llamar triacilglicerol acilhidrolasa. Sí, nos complicamos mucho con estos nombres, a veces ni nos acordamos, porque decimos es una lipasa y molecularmente, bueno, pues aquí la tenemos. Esta lipasa necesita la presencia de calcio, pero en una cantidad pequeña. ¿Sí? Cuando se rebasa estos corchetes, recuerden que se entienden o significan concentración. ¿Sí? Entonces, cuando la concentración de calcio está por arriba de 0.005 molar, va a tener un efecto inhibidor, ¿sí? Sobre la actividad de la lipasa. Entonces, dentro del organismo, pues el organismo es muy sabio y equilibra muy bien estas concentraciones. Entonces, si por ahí hay un exceso de calcio, eso puede condicionar que la lipasa no trabaje bien. Por otro lado, recordemos que el jugo pancreático va a tener una combinación al momento de vertirse hacia el duodeno, una combinación con las sales biliares que también van a combinarse en esa zona del duodeno. Y entonces vamos a tener que estas sales biliares son protectoras de la lipasa, van a impedir que se desnaturalicen, le están dando protección y aparte están ayudando para que esta lipasa trabaje correctamente. Los metales pesados y las ciminas inhiben la actividad, ¿sí? Entonces, si hay por ahí algún contaminante, ¿sí? Donde el paciente estuvo expuesto a metales pesados, puede tener un efecto directo sobre esta actividad de la lipasa y las cininas. Recuerden que las cininas generalmente nos llaman mucho la atención porque estas cininas se van a liberar en procesos inflamatorios cuando son graves, ¿no? Y estas cininas también son capaces de inhibir a la lipasa. Entonces, pues son al fin enzimas muy quisquillosas, ¿sí? Les gusta estar en buen ambiente, que no nada las inhiba, que nada cause cambios en pH, por ejemplo, para poder trabajar. La lipasa se filtra a través del glomérulo, pero la ventaja es que la lipasa se reabsorbe casi por completo a nivel de los túbulos. Entonces nos regresamos un poquito y ver la importancia del riñón en muchos ámbitos. ¿Sí? En este caso me dicen la lipasa la puede filtrar el glomérulo, pero no se pierde. La pueden reabsorber muy bien los túbulos proximales. ¿Sí? Entonces regresan, ¿sí? A circulación sanguínea y pueden seguir manteniéndose a ese nivel. Esta es la razón por la que la lipasa se puede mantener por más tiempo, ¿sí? A nivel sérico, en caso de una pancreatitis. ¿Sí? Y entonces, esto ustedes también lo vieron como método de laboratorio, ¿sí? Aquí hay dos procedimientos, uno que puede ser espectrofotométrico midiendo la formación de color y otro que puede ser turbidimétrico, ¿sí? Ahí la condición es que en el caso turbidimétrico no se marca con una sustancia colorida, alguno de los extremos de esta cadena de triglicéridos, y sabemos que los triglicéridos generan turbidez, son blanquecinos, ¿sí? Lo que da el aspecto lechoso en nuestro suero cuando hay un exceso de estas sustancias, si decimos está lipémico, y se traduce, bueno, en que hay un aumento de triglicéridos. Entonces, también podemos comprar kit para determinar a la lipasa por el método turbidimétrico. Entonces, vamos a tener que la solución o el reactivo son varias cadenas de triacilglicéridos en donde la lipasa va a ir cortando, cuando le pongamos el suero a ese reactivo, va a ir cortando, entonces inicialmente tenemos una solución muy turbia, ¿sí? Medimos la turbidez inicial y conforme pasa el tiempo, también son lecturas de cada minuto, ¿sí? O a veces a los 2 minutos dejamos que actúe la enzima y a los 2 minutos volvemos a leer y hacemos la comparación. Rompen
cada una de las estructuras y conforme va rompiendo, la muestra va perdiendo turbidez, se va aclarando más. No medimos color, medimos la transmitancia. Algo similar a lo que hicieron en las proteínas con el ácido sulfosalicílico, ¿se acuerdan en renal? Eso sí lo alcanzaron a hacer, entonces pusimos el ácido sulfosalicílico, se desnaturaliza, en este caso la albúmina, y se hace blanquecino. ¿Sí? Partimos ahora de algo blanquecino, pero por lípidos, la lipasa corta y conforme va cortando se va haciendo más clara ese reactivo inicial. ¿Sí? Entonces medimos la transmitancia. La transmitancia al inicio pues va a ser muy bajita, es decir, no está permitiendo el paso de luz y conforme haya buen trabajo de la lipasa, se va a ir aclarando de tal suerte que la transmitancia va a ir aumentando. Es lo que espero si es que hay buena cantidad de lipasa y que esté funcionando correctamente. ¿Sí? Todas las condiciones para que trabaje la lipasa nos la está dando finalmente el reactivo contenido en el kit. Recuerden que está toda esa serie de sustratos y aparte el propio medio, ¿sí? En soluciones buffer. Y el cálculo, bueno, pues aquí lo vemos, vamos a calcular el delta de absorbancia del problema entre el delta de absorbancia por minuto del patrón. Aquí nada más no sé si les hicieron la aclaración, no recuerdo si lo comentaron las profesoras del laboratorio, nada más por si en algún momento de la vida se enfrentan a esto, vamos a tener que el patrón de la lipasa es muy inestable. ¿Sí? Esta solución patrón sí viene contenida en el kit, pero es muy inestable. Y lo que se tiene que hacer es, el día que se abre el kit para trabajar por primera vez, se va a medir, se van a hacer varias mediciones de este patrón, porque aparte no trae mucho volumen. Y se tiene que guardar, ¿sí? Esa lectura de los patrones. Si la repetimos a la siguiente semana, aunque congelemos, hemos hecho varios intentos por trabajar este patrón de un semestre a otro, inclusive lo tratamos de conservar en congelación, etcétera, pero no, se desnaturaliza muy, muy rápido. Entonces, ese es nada más lo que ustedes tienen que considerar, ¿sí? Que este patrón nos sirve para hacer determinaciones en los siguientes días, ¿no? Posteriores a abrir el reactivo. Los valores de referencia, bueno, de 60 unidades internacionales sobre litro. Y esta lipasa sérica nos dice posee mayor sensibilidad y especificidad que la amilasemia cuando hablamos de pancreatitis aguda. ¿Por qué? Bueno, pues porque dijimos que la amilasa se puede perder a nivel renal, mientras que la lipasa no, esa se reabsorbe y también por el método empleado. Significado clínico de cuando está aumentada la lipasa, bueno, pues a nivel sérico, pues generalmente en una pancreatitis aguda se traduce en que esta perdura más tiempo, ¿sí? En forma elevada, mientras que la amilasa va disminuyendo. Ahorita veremos ese gráfico. En casos de carcinoma hepático, carcinoma pancreático, y en otros procesos donde también puede estar elevada, sí puede ser en una ictericia obstructiva por cálculos. Sí, obviamente esto localizado a nivel de canalículos, más bien a nivel del conducto biliar, ¿sí? O inclusive en la zona donde coincide, ¿sí? La llegada del jugo biliar con el jugo pancreático. Tumores intestinales, tumores, obstrucciones intestinales, ¿sí? La propia cirrosis hepática y una peritonitis también pueden estar haciendo que la lipasa se aumente, porque recuerden que la lipasa se encuentra también en otros órganos. Y este es el gráfico que quería mostrarles en donde se habla de, estos serían los días partiendo o tomando como momento cero
el día que el paciente empieza a sentir malestar, que le da fiebre, que le duele mucho a nivel del estómago, ¿sí? Y que es un dolor agudo que molesta demasiado. Dada la localización del páncreas, es muy difícil ubicar exactamente en dónde está. Si el problema es en el estómago o en el páncreas, necesita pues caer en buenas manos de un médico que al momento de la auscultación detecte esa inflamación del páncreas. Y si no, pues para salir de dudas, sí mandar a hacer amilasa y lipasa pancreáticas. Y aquí está, en las primeras horas, ¿sí? En las primeras 24 horas aumenta en forma muy, muy importante. Entonces, si coincide que el paciente sí fue a urgencias, por ejemplo, a nivel hospitalario, y le mandan a hacer amilasa, si está dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? O en los primeros 3 días, la concentración de amilasa o la cantidad de actividad enzimática de la amilasa va a estar muy elevada. Pero si le hacen lipasa, la lipasa, vean, apenas va a empezar a aumentar y no va a alcanzar su máximo todavía. Entonces, esta es otra de las cosas que a nivel laboratorio y a nivel médico deben recordar y deben trabajar muy bien. ¿Por qué? Porque no todas las enzimas se elevan al mismo tiempo. Su comportamiento es diferente. Y esto es debido al peso molecular y en el caso de estas dos, bueno, es porque aquí empieza a bajar porque se libera a través de la orina. Va habiendo pérdida. Si el paciente se tardó o se aguantó una semana medio sintiéndose bien porque tomaba analgésicos, si él llega 5 o 6 días después, el valor de la amilasa ya está casi en lo normal. Pero la lipasa va a estar alcanzando casi su punto máximo. ¿Sí? Entonces, esto ya es algo inequívoco de que se trata de una pancreatitis. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? ¿No hay ninguna duda? No, profesora. Ok. Entonces, nos dice que la lipasa puede permanecer elevada de 10 a 14 días. ¿Sí? Las razones por las que permanece elevada, ¿sí? Es primeramente porque se va liberando, ¿sí? Dentro del mismo proceso inflamatorio, en forma más lenta por un mayor peso molecular. Segundo, esta se mantiene incrementada a nivel sérico porque recordemos que los túbulos la reabsorben. Si esto se reabsorbe, pues va a generar, por un lado se está liberando mucho porque hay un proceso de inflamación del páncreas, pero por otra no toda se puede liberar por la orina porque esta tiende a reabsorberse. La amilasa lleva un comportamiento diferente porque esta sí se elimina a través de la orina. Entonces, empieza, si pudiésemos hacer el comparativo, empieza a bajar a nivel sérico, pero se empieza a aumentar la amilasa en la orina. Sí, pero generalmente no se hace determinación de amilasa en la orina. ¿Ok? Y bueno, por ahí se hablaba, hay un equipo que va a exponer las pruebas invasivas y no invasivas, ¿cierto? De función pancreática. Sí están por ahí las personas que van a hablar de, sí les dejé indicados quiénes iban a hacer exposiciones o no, Sí, lo puso en el Classroom. ¿verdad que sí? Ok. Este, van a hablar en forma general pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, ¿cierto? Sí. A ver, ¿alguien más iba a hablar aparte de Brian? Sí, perdón, la Escuché aguda muy ya bajito. la... Regina, a ver si Sí, me repites, por favor, porque se escucha con mucho eco y no te alcanzo no alcanzo a escuchar qué dices, a entender más bien qué dices.
Sí, perdón. La aguda ya la expusimos nosotros. Ustedes ya expusieron pancreatitis aguda. Ok, a ver, déjenme checar, aquí tengo anotado. ¿Cuándo expusieron? ¿La semana pasada? No, esta Regina expuso de la enfermedad renal aguda, todavía no se pone la de pancreatitis. No, estoy hablando de la pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. ¿A quién le tocó? A mí y a Alex nos tocó una de las dos. ¿Una de las dos o las dos? No, una. Nada más era una. ¿Aguda o crónica? Creo que era crónica. Ok. No han expuesto ustedes. ¿Estamos de acuerdo? No, Es a lo que voy. todavía no. Ok. Entonces, la próxima semana van a exponer. ¿De acuerdo? Para ya cerrar la parte de pancreático. Y a las personas que les tocó hablar de la función exocrina, que son pruebas invasivas y no invasivas. ¿Sí? ¿Lo tienen el dato? ¿Quiénes son? ¿Sí lo tienen o no? A ver, más fácil, hablo el grafo porque nos estamos tardando mucho y aquí el tiempo va a es nuestro regulador. ¿Y por qué no me dicen? A ver, déjenme checar. Sí, para ver si están ahí presentes. O ni saben lo que van a exponer. Estamos hablando de teoría, ¿eh? ¿Sobre qué? Laboratorio de... Ustedes son el 1802, ¿verdad? Sí. Ok. A nosotros pues ya chequé. Nos toca aguda y crónica y esta ley ya decía que le toca las invasivas. Sí, es lo que estoy viendo aquí. Pruebas invasivas y no invasivas. Alba González, ¿está? Gómez Mondragón, ¿está? Y Hernández Morales. ¿Ninguno de las tres personas de este equipo está? Hola, hola. Entonces, Landeros Hernández y Ramírez Reyes, la próxima semana, por favor, van a exponer en 20 minutos pancreatitis aguda y crónica. Ajá. Mencionando qué otras pruebas de laboratorio pueden ayudar al diagnóstico de estas y cómo se identifican. Yo de alguna manera ya les ayudé con viendo amilasa y lipase comportamiento. ¿Sale? Entonces ustedes ya no van a repetir cómo funciona el páncreas, porque ya se los di, sino van a hablar directamente qué ocasiona la hepatitis aguda, porque eso no lo dije, qué condiciona que de agudo se convierta crónico, cuánto tiempo debe pasar para considerarla así, y en un estadio crónico, cómo se ven las enzimas, ¿sí? Cómo van cambiando esas enzimas. ¿Sí me entendieron, Landeros Hernández y Ramírez Reyes? Sí. Sí, por favor. Y entonces pruebas invasivas y no invasivas no están, ¿verdad? Ninguno de sus compañeros. Entonces, no se preocupen, si no están sus compañeros, lo doy yo, y el tema de todas maneras se da por visto. Hernández Morales sí está. Pues es que no me contestan. A ver, Es que platíquenme. dice que no funciona su micrófono. Ok, ¿y está en el chat? Sí, ya te vi. Soy yo, así.
Y si está, y creo que no funciona mi micrófono. Ok, bueno, ya me dijeron. Pero entonces, ¿estás enterado? ¿Vas a trabajar con tus compañeros, Aldair, o lo vas a hacer solo? Bueno, como resuelvan, ¿sí? Te pongo, o está en la pantalla, en la presentación, perdón, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan o necesito que expliquen? Estas pruebas en forma muy general, ajá, ¿para qué sirven y cómo se realizan? Ujú. Aquí se van a encontrar con la prueba de secretina, que también está como secretina aumentada, ¿sí? Entonces, la diferencia entre esta prueba de secretina y la de secretina aumentada, así muy puntual, ¿cómo se realizan estas pruebas? Aquí, por ejemplo, hay determinación de enzimas en suero, pero también hay determinación de enzimas en heces, que era lo que les comentaba, no todo se trabaja igual. Y la prueba de vintorimida, que se abrevia como NBT-PAVA, que le expliquen en qué consiste, así en forma muy rápida. Y la prueba de pancreolaurin, para qué se ocupan estas determinaciones, por qué se les llama invasivas y no invasivas, y hacia qué diagnóstico nos conduce. ¿Sí? Para estas pruebas, nada más les voy a dar media hora para la exposición. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo consideren y no vayan a poner 60 diapositivas porque no les va a dar tiempo de exponerles. Entonces, 2 diapositivas o 3 máximo por prueba para que lo hagan amigable, breve, conciso y preciso. ¿Sí, Aldair? Por favor. Bueno, entonces, sin más preámbulo, ¿sí? Damos paso, dejo de compartir pantalla, y damos paso a las exposiciones.